¿Cuál es la serie que venimos tratando durante esos últimos 3 domingos? ¿Cómo se llama? Antes de que Él regrese. Voy a pedir que nuevamente me ayuden. Ahí está la publicidad, la imagen, ¿sí? Pedimos especialmente esta publicidad porque resulta que durante estos primeros 18 días, pues ya hemos visto que a nivel mundial han pasado muchísimas cosas. Pero ya también nos estamos sumergiendo en nuestra cotidianidad, en nuestros trabajos, en nuestras familias, con el quehacer diario, y eso también nos presiona a nosotros. ¿Qué vemos en esta imagen? En esta imagen vemos un tablero de ajedrez, ¿sí? Pero particularmente lo que hay en el tablero es un mapamundi que representa todas las naciones de la tierra. Ahora, esas fichitas que ustedes ven ahí, que son con las que uno juega ajedrez, pues esas fichas representan los recursos del mundo, ¿sí? Y a los dos lados usted ve que hay tres banderas, que son las de las grandes potencias a nivel global, ¿sí? Que están como jugando, moviendo las fichas del mundo, mirando a ver qué recursos traen para sí mismos, cómo pueden reconfigurar el mapamundi. Y eso es lo que están haciendo ahora las naciones, mirando a ver qué recursos toman, mirando a ver cómo se fortalecen para una posible guerra, para seguir dominando los recursos a nivel mundial, ¿sí? Pero por encima de eso, ¿ustedes qué ven? Ven a un rey, ¿cierto? Por encima de todos los movimientos de las naciones, ustedes pueden ver ahí al Señor sentado en el trono, que es el de Apocalipsis capítulo 1. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1, dice que su rostro brilla más que el sol, que sus ojos son como llamas de fuego, que su boca, su lengua es como una espada desenvainada, que sus ropas resplandecen, que sus pies son como bronce bruñido. La descripción del Jesús de Apocalipsis capítulo 1 es muy distinta al Jesús de los evangelios. ¿Y por qué comenzamos a hablar de este tema? Porque resulta que nosotros como iglesia tenemos una posición muy importante frente a todos los acontecimientos globales y frente a todo lo que está ocurriendo a nivel global. ¿Por qué tenemos esa posición de privilegio? Porque usted y yo somos portadores del Espíritu Santo. Porque usted y yo somos portadores del mensaje del evangelio que nos ha cambiado a nosotros y que el Señor desea que muchos otros sean añadidos a este reino. Amén. Así que usted y yo tenemos una posición muy importante. Ya hemos hablado que nuestra posición no es política, nuestra posición no es cultural, nuestra posición no es social, nuestra posición es del reino. Y por eso Pablo dice que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, durante estos últimos 2 domingos tratamos de hablar de todas las crisis globales, de todo lo que ha ocurrido. Hace 8 días hablamos de cómo nos posicionamos como iglesia en todas estas crisis, o sea, cómo leemos la realidad. Y hoy vamos a hablar de cómo estas realidades a nivel global presionan a las personas para que caigan en incertidumbre, en angustia y en miedo. Y fíjese que la iglesia también es salpicada por esta estrategia satánica para que en nosotros se nos siembre miedo por el futuro. Entonces hoy vamos a hablar, el tema se llama no dominados por el miedo. Diga a la persona que tiene a su lado, hoy vamos a hablar de no dejarnos dominar por el miedo. No podemos dejarnos dominar por el miedo. Muy bien. Cierre sus ojos, oremos al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él direccionándonos en esta mañana. Y dice la Escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, todo pensamiento que se quiera levantar en contra de su conocimiento. Y oramos, amado Jesús, para que tú derribes cualquier tipo de argumento humano que quiera prevalecer en nuestro pensamiento y solamente sea construido en nosotros el fundamento de tu reino, Señor. Tu pensamiento, tu mente, tu corazón, Señor. Que podamos ver, Señor, lo que tú quieres que veamos. Que podamos hablar lo que la Escritura está hablando en este tiempo, Señor.
y que solamente podamos leer la realidad, Señor, como tú la estás viendo, Señor. Dice la Escritura que tus planes son muy distintos a nuestros planes, a los planes del ser humano, Señor. Y tú nos has entregado tu palabra que según la Escritura es inspirada por ti y es buena para redarguir, para enseñar, para exhortar, para llamar, para animar, Señor. Y por eso hoy oramos, amado Rey, para que esta palabra y tu palabra atraviese nuestros corazones, derribe todo argumento humano que quiera prevalecer y solamente, Señor, sea establecido en nosotros el reino inconmovible del cual tú nos hiciste herederos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, acompáñame rápidamente a Mateo capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 2. Jesús está reunido en el templo con sus discípulos. Están viendo cómo las personas están ofrendando. Y de inmediatamente los discípulos abordan a Jesús con una serie de preguntas. Vamos al versículo 3. Vamos al versículo 3. Ahí está. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto y qué señal marcará el regreso, tu regreso y el fin del mundo. Versículo 4. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. Nadie es nadie. Ojo, no podemos hacer excepciones. No permitan que nadie los engañe. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Versículo 6. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero mire, señale ahí en su Biblia, subráyelo, pero no se dejen llevar por el pánico, no se dejen llevar por el miedo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es verdad, esas cosas deben suceder. Miren, es Jesús el que está diciendo que estos acontecimientos de crisis globales van a pasar y deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Dejémoslo ahí. Entonces miren que Jesús le está dando un panorama y comienza a responderle las preguntas que le hacen sus discípulos acerca de las señales del fin del mundo y acerca de su regreso, ¿sí? Y Jesús comienza hablando del engaño, que ya lo hemos tratado, pero toca un tema muy importante y es la incertidumbre, el miedo, el pánico, porque todos estos acontecimientos y los moveres globales, aunque uno los ve a gran escala, pues nos tocan a nivel personal, nos tocan a nivel familiar, ¿sí? Los cambios de gobierno nos tocan a nivel familiar, las crisis sociales nos tocan a nivel familiar. Uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió a nivel nacional aquí en Cali con el paro, a nivel nacional en Colombia, ¿sí? Con el paro, y a nivel local aquí en Cali, pero eso nos tocó como familias, nos tocó a nivel individual. Las crisis globales nos tocan a nivel individual. Y aquí el problema para nosotros los hijos de Dios es mirar con qué actitud y con qué interpretación de la realidad vamos a afrontar estas crisis que, como bien lo dice Jesús, deben ocurrir, ¿sí? ¿Podemos orar por paz? Claro que sí. ¿Podemos orar al Señor para que disminuya la guerra? Claro que podemos hacerlo. Pero en algún momento estas señales de las que está hablando Jesús se van a intensificar y van a ocurrir a nivel global. Entonces, por eso la Escritura nos está haciendo un llamado a nosotros para que estemos preparados. ¿Sabe lo que significa estar preparado? Estar de pie antes de que ocurra un acontecimiento. La Escritura hace un llamado a la iglesia a estar preparados para enfrentar correctamente los tiempos de crisis. Y uno de los llamados que hace Jesús es no entrar en pánico. No va a ocurrir, pero ¿qué pasaría o cuál sería nuestra reacción si en este momento ocurriera un temblor muy fuerte? ¿Cómo reaccionaríamos? Saldríamos corriendo. Pero si usted analiza, esa puerta está medio abierta, o sea que ahí nos vamos a estancar. Y probablemente algunos se vayan a caer y por el pánico nos vamos a pisar. Y es más, incluso el daño que ocurre en medio de una evacuación, por no saber cómo desarrollar esa evacuación o enfrentarla, a el daño que ocurre
en medio de un sismo. Es más, incluso ese daño. Entonces, por eso la necesidad de estar preparados. ¿Por qué? Porque las personas, y sobre todo ahora con las redes sociales, se siembra muchísima incertidumbre. Pero nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra, no podemos dejarnos engañar. ¿Por qué? Miren lo que dice lo que vimos en la imagen. Jesús está por encima de todas las cosas. Dice la escritura en Hebreos que Él sostiene el universo con su palabra. Dice la escritura que Él está al control de todo lo que está ocurriendo e incluso de cada uno de nosotros. Entonces la escritura nos llama a nosotros a desarrollar una confianza por encima de todo lo que esté ocurriendo. Porque no existe aquí en esta tierra, no existe un hombre que pueda traer justicia. No existe una política que pueda organizar la naturaleza caída del hombre. No existe. Solamente Cristo y su reinado pueden traer y van a traer un cambio real a todos los acontecimientos que están ocurriendo. Y lo primero que quiero mostrarles es una definición de miedo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y miren, el miedo no es solamente una emoción, el miedo es una postura espiritual. Y quiero mostrárselo con la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El miedo no es una emoción o un sentimiento que nace del corazón. El miedo es una posición espiritual. Mire lo que dice la escritura. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Lo voy leyendo aquí. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de autodisciplina. En la Biblia, el miedo que gobierna no es neutral, porque no es solamente una reacción del ser humano, es una posición del corazón frente a una realidad que está ocurriendo. En la escritura no es solamente una reacción, es una posición del corazón. Le voy a colocar otro ejemplo. Usted recuerda que en Génesis capítulo 1, cuando el Señor crea todas las cosas, y en Génesis capítulo 2, cuando Él ya comienza a caminar en el jardín, Adán desarrolla una relación de comunión con Dios, conversa con Dios, habla con Dios, sabe que el Señor camina y se pasea en el jardín. Ahora en Génesis capítulo 3, después de la caída, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Y cuando el Señor le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dijo Adán? Tuve. Y no fue una reacción, fue una posición espiritual. Porque Adán estaba acostumbrado a desarrollar comunión con Dios, a tenerlo cerca, a hablar cara a cara con Él. Pero cuando el pecado entró, irrumpió, fragmentó, lo quebró y lo bajó de la posición, perdió la posición espiritual que Dios le había entregado y asumió una posición espiritual de acuerdo al corazón caído que había desarrollado por la decisión que tomó. Vivir interpretando la realidad sin la referencia de que Dios es soberano es perder nuestra posición como iglesia. Porque mire, van a pasar muchas cosas, pero si las cosas que acontezcan exteriormente definen nuestra relación con Dios, entonces siempre vamos a vivir con miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a ocurrir, miedo al cambio de gobierno, miedo a las explosiones sociales y culturales. Lo que va a definir nuestra relación con Dios no va a ser su palabra, sino lo que ocurre externamente. Porque yo estoy permitiendo que las situaciones que están desarrollando las personas que no tienen a Dios como su Señor definan cómo me desarrollo yo con el Señor. Por eso Pablo no dice, Dios no nos dio una emoción negativa. Pablo no dice eso. Pablo está diciendo, Dios no te entregó un espíritu de cobardía. Dios no te entregó un espíritu de miedo. Dios no te entregó un espíritu de temor. Porque el miedo se convierte en espíritu cuando dirige nuestras decisiones. Ahí se convierte en un espíritu. El miedo se convierte en espíritu cuando define nuestras prioridades. El miedo se convierte en espíritu cuando nos establece límites a nosotros. Y el Señor a nosotros, a ti y a mí, no nos dio un espíritu de miedo, nos dio un espíritu de poder, de amor. Y esto es una realidad. Esto no es solamente que esté escrito ahí en la palabra. Dios nos llamó a experimentarlo.
y se experimenta tanto en el tiempo de la abundancia como en el tiempo de escasez. Se experimenta en ambos. El miedo nace cuando el ser humano quiere controlar lo que Dios gobierna. Ahí nace el miedo. Entonces, si yo me quedo sin empleo, que me ha pasado varias veces, y me está pasando, ya no, pero me estaba pasando hace 2 semanas, ya no reaccioné así. De hecho, el pastor me preguntó la semana pasada, ¿y cómo vas? Y estás reaccionando como frente a. Porque en los primeros 3 días, yo digo, Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, pero va pasando el cuarto, el quinto, el sexto, no hay movimiento, están ahí los compromisos económicos, hay cosas, y yo personalmente empiezo como a desesperarme, como, bueno, Señor, ¿qué pasa? Me quedé sin trabajo, Dios, ayúdame. Nace un miedo, ¿por qué? Porque olvidamos que Dios nos prometió que Él nos iba a sustentar. Y queremos controlar lo que Él gobierna. Si Él prometió en su palabra que no nos va a faltar nada, ¿qué va a pasar con nosotros? No nos va a faltar nada. Y aún así nos faltase, Él ha dicho que Él nos sustenta. Mire lo que dice el Salmo 23. Aunque camine en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, 27 al 28. Él dice, aquellos que escuchan mi palabra y no la ponen por práctica, yo los compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y vinieron qué? Los vientos, los mares, las tormentas. ¿Y qué pasó con esa casa? Se cayó. Ahora, el Señor coloca el otro cuadro. Él dice, aquellos que escuchan mi palabra y la ponen por práctica, yo los compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué vino? Los mismos vientos, los mismos mares, las mismas tormentas. Pero ¿cuál fue la diferencia? La edificación, el fundamento, la confianza. El Señor no dijo, cuando ustedes vengan a mí se van a acabar los problemas. De hecho, Él nos dejó una promesa. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a ser perseguidos, en el mundo van a ser rechazados, en el mundo van a ser vituperados, pero confíen porque yo. Entonces el miedo nace cuando el ser humano quiere controlar lo que Dios gobierna. Ahí nace el miedo. Donde hay miedo gobernando, hay ruptura con Dios, hay ruptura con la persona que tengo al lado. ¿Y sabe también que hay? Hay ruptura con la misión, mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi prioridad se redirecciona a tratar de suplir lo que yo siento que necesito. Ahí se redirecciona. Cuando hay miedo, yo no puedo confiar en Dios. De hecho, le estoy diciendo a Él con mis comportamientos que no confío. Que no confío en su liderazgo, que no confío en que su voluntad para mí es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cuántos no le han dicho al Señor, Señor, haz tu voluntad en mí? ¿Cuántos le han dicho a Él? ¿Cierto? Le hemos dicho. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, entonces levantamos clamor diciendo, Señor, te olvidaste de mí. Señor, algo está pasando. Señor, estoy en pecado, pero ven, tú le dijiste a Dios, haz tu voluntad en mí. Parte de las crisis, parte de los desiertos, los quebrantamientos hacen parte de su voluntad porque exponen lo que realmente hay en nuestros corazones, mis hermanos. Y creo que es necesario que todos nosotros seamos quebrantados. Todos nosotros. Es necesario. Y eso duele. Y eso cuesta. Pero es necesario. Mire, Jesús fue sometido a quebrantamiento. Cuando Él fue a Getsemaní, sus discípulos fueron expuestos a la misma presión a la que Él estaba siendo expuesto. Pero cada uno de ellos reaccionó de manera diferente. Usted ve ahí en el relato, en la narrativa bíblica, que Jesús estaba angustiado, que sudaba gotas como de sangre y que le oró al Señor, Padre, si hay otra forma de hacer esto, hazla, ¿cierto? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga. Él estaba siendo presionado. Pero ¿qué salió de su corazón? Confianza para la voluntad de Dios. ¿Qué salió del corazón del resto de los discípulos? Pues Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a Malco. El resto de los discípulos se dispersó,
se les olvidó que el Señor ya les había advertido todo lo que iba a ocurrir. ¿Usted con quién se identifica? ¿Con Jesús o con los discípulos? Yo me identifico con los discípulos. A veces quiero sacar la espada y cortar orejas. A veces quiero salir corriendo. A veces niego al Señor, como lo hizo Pedro. Yo me identifico más con los discípulos. Pero eso es justamente lo que hace el tiempo de presión, revelar lo que realmente hay en nuestros corazones. Y muchas veces lo que hay en nuestro corazón es miedo. Miedo al futuro, incertidumbre de qué va a pasar, incertidumbre de qué va a ocurrir. Para los jóvenes, yo ya pasé por eso, gracias a Dios. Incertidumbre de quién va a ser mi esposa, quién va a ser mi esposo. ¿Será que Dios sí me va a escoger una persona que me guste? Yo me preguntaba eso. ¿Será que Dios, no, es mejor que yo escoja porque... Imagínese, y uno se adelanta y comete errores y toma decisiones que lo llevan a uno a enfrentar consecuencias que no tuvo que enfrentar. Es así, pero eso es lo que hace el miedo. Nos lleva a adelantarnos a decisiones que deben reposar en la voluntad de Dios. Y muchas veces el Señor se queda en silencio. Y muchas veces, para muchas decisiones, el Señor nos dice: estén quietos y conozcan que yo soy el Señor. Entonces el miedo lo que hace es redefinir la realidad. ¿Sabe por qué? Porque el miedo exagera una amenaza. Exagera una amenaza. El miedo minimiza la promesa de Dios. El miedo silencia la palabra de Dios porque comienza a gobernar mis pensamientos, mi forma de sentir, y toda la realidad la interpreto de acuerdo a esa posición espiritual. Y eso le ocurrió al pueblo de Israel. Les voy a contar la historia, pero mientras tanto Marcela me ayuda con Números capítulo 27, capítulo 13, versículo 27 al 29. El Señor le hizo una promesa al pueblo de Israel, le dijo que lo iba a llevar a la tierra prometida, lo lleva a transitar por el desierto. Israel en muchas ocasiones literalmente le fue infiel a la propuesta de matrimonio que le hizo el Señor. El Señor volvía a buscar a Israel, el Señor volvía a llamar a Israel, y llegó un punto en donde ya estaban muy cerca de la tierra prometida. Así que Moisés, que en ese momento estaba liderando al pueblo, decide enviar a 12 espías. ¿Sí recuerda la historia? Si no lo recuerda, leámoslo. Ahora, este es el informe de los 12 espías. Dice: este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país. ¿Qué les dijo el Señor? Yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche. Esa es la palabra. Dios entregó una promesa. Dios les dijo que los iba a llevar a un lugar donde se sobreabundaba la leche y la miel. Y los 12 espías lo comprobaron, lo vieron, lo experimentaron. Mire el informe. De verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen, y trajeron una muestra. O sea, ellos no solamente dieron un informe de lo que vieron, sino que trajeron una muestra de la promesa que Dios les había entregado. Versículo 28. Sin embargo, el pero, ¿sí? Dios, yo sé que tú me prometiste, pero el pero anula todo lo que hay por detrás. Cuando usted esté en una conversación, en una discusión, ¿cierto, mi amor? Eso me lo enseñó mi esposa. Cuando usted esté en una conversación y en una discusión y la otra persona le esté dando sus argumentos y usted supuestamente quiere validarla, usted le dice: sí, todo lo que tú dices tiene razón, pero tú hiciste esto. El pero anula todo lo que la otra persona dijo. Ese pero, que aquí es sin embargo, está anulando la promesa que Dios ya le había entregado al pueblo de Israel. Mire lo que dice: sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso. Sus ciudades son grandes y fortificadas, y hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Versículo 29. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa.
Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle. Si ustedes comparan este informe, ¿de qué ellos dieron más información? ¿De la tierra o de lo que les causó temor? Dieron más información de lo que les causó miedo. Mire, el miedo exagera la amenaza. El miedo minimiza la promesa de Dios. El miedo silencia lo que Dios ya había prometido. Pero ahí no se quedó, mire el versículo 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dijo: vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo: de seguro podemos conquistarla. Y aquí nos permite ver dos tipos de personas. Todos ellos fueron expuestos a la misma promesa de Dios. Todos ellos caminaron en el desierto. Pero 10 de ellos, o sea, el 90% de los que fueron a ver la tierra prometida, interpretaron la realidad de acuerdo a lo que ellos mismos veían, incluso por debajearon la palabra de Dios. Y solamente hubo 2 personas, Caleb y Josué, que dijeron: es cierto, allá hay gigantes, es cierto, allá hay pueblos guerreros, es cierto, allá hay otros pueblos que están gobernando la tierra, pero Dios nos dio una promesa que esa es la tierra que vamos a poseer. Entonces la invitación que nos está haciendo el Señor es a que evaluemos cómo estamos interpretando la realidad que día a día se nos está mostrando. La estamos interpretando de acuerdo al gobierno, a la cultura, a la sociedad, a lo que está diciendo la gente del común, o la estamos interpretando de acuerdo a las promesas que Dios le ha entregado a la iglesia. Y Él ha prometido que va a venir a gobernar. Y Él ha prometido que en el último tiempo Él va a levantar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que va a predicar el evangelio del reino a tiempo y afuera de tiempo. Él ha dicho que el espíritu que habita en usted y que habita en mí es un espíritu superior al espíritu del mundo. Eso es lo que ha dicho el Señor. Entonces, cuando nosotros permitimos que las noticias, que los cambios gubernamentales, que las políticas públicas definan nuestra realidad, estamos perdiendo la posición espiritual que Dios le entregó a la iglesia. Dios nos entregó una posición espiritual de conquista. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo conquistó todo, mis hermanos. Usted y yo tenemos que apropiarnos de esta realidad. Usted y yo tenemos que comer esta realidad. Usted y yo tenemos que sumergirnos en esta realidad. Aunque el mundo esté dando un diagnóstico diferente, el Señor es soberano y ya dio un juicio para todo lo que va a ocurrir. Porque ¿sabe algo? El Señor va a cumplir todo lo que está en la Escritura. Y usted y yo tenemos acceso al pasado, al presente y al futuro por medio de la palabra. Usted y yo sabemos qué va a ocurrir. Usted y yo sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Pero vamos a ver qué va a definir nuestra confianza en Dios. Si el miedo a todo lo que va a ocurrir o nuestra confianza de que Dios es nuestra tierra prometida y nos va a guardar en medio del tiempo de la prueba. Entonces no olvide esto. El miedo exagera la amenaza, minimiza la promesa y silencia la palabra. Todos vieron lo mismo, pero 10 interpretaron desde el miedo y solamente 2 interpretaron desde la promesa. Mis hermanos, el miedo no cambia los hechos. El miedo no cambia lo que va a ocurrir. El miedo no cambia que van a haber guerras. El miedo no cambia que los gobiernos, como dice el Salmos capítulo 2, van a cortar sus cadenas relacionales con Dios y van a decir: vamos a gobernar nosotros. La promesa cambia la interpretación de los hechos, porque aunque estén ocurriendo crisis, la iglesia internamente va a estar fortalecida en el Espíritu del Señor para cumplir una sola tarea: hacer discípulos, multiplicar la naturaleza, entregar vida en donde hay muerte, entregar esperanza en donde hay incertidumbre, entregar lo que usted y yo portamos. Ahora miren,
El miedo deforma nuestra relación con Dios. Porque comenzamos a ver ya no a Dios como un padre, sino como un patrón, como un juez. Cuando el miedo entra a gobernar nuestras vidas, Dios deja de ser padre y se convierte en un supervisor. Entonces yo creo que todo lo que yo haga, Dios lo está supervisando y está esperando el momento a que yo me equivoque para castigarme, como si fuera un Dios policíaco. Y la gracia literalmente se vuelve una exigencia. Sin embargo, Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor. Acompáñenme, colóquenlo en la pantalla. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para que vuelva y los habite el temor. No es lo que dice Pablo. Pablo dice que recibimos otro tipo de espíritu, que el espíritu que recibimos nos adoptó como hijos. Y que ahora nuestra realidad no está definida por este sistema caído, controlado por el príncipe de este mundo, sino que nuestra realidad ahora le pertenece a Dios. Y usted debe aprender a descansar en eso. Y yo debo aprender a descansar en eso. Así el diagnóstico sea distinto. Yo descanso en que mi vida no le pertenece al príncipe de este mundo, sino que ahora mi vida la gobierna el Señor. Mire lo que dice Pablo: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice ¿al qué? Al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora los llamamos Abba Padre. ¿Qué es lo que hace el miedo y por qué deforma nuestra relación con Dios? Porque nos devuelve esa espiritualidad de ser esclavos. Entonces yo ya oro por miedo, no por necesidad. Yo obedezco por temor. Yo sirvo por culpa. Pero mis hermanos, esto no es cristianismo, es una religiosidad traumada. No es cristianismo. Dios desea que yo le sirva, pero porque me desbordo de amor por Él. Dios desea que yo ore y desarrolle comunión con Él, porque no quiero escuchar a otra persona. Yo obedezco su palabra no por miedo, sino porque anhelo que Él sea formado en mí. Por eso lo hago, por eso tomo esas decisiones. Entonces el miedo deforma nuestra relación con Dios. Número 2, el miedo produce una oración sin fe. Se vuelven palabras, se vuelven rezo. Y resulta que hay oraciones que son ansiedad espiritualizada. Señor, ¿qué va a pasar mañana? Señor, ¿y si todo sale mal? Señor, ¿y qué va a ocurrir? ¿Sí recuerdan a Moisés cuando el Señor lo llamó? Tú vas a ir, Éxodo capítulo 4, para los que quieran leer, en sus casas. Yo voy a ir contigo. Señor, y si me preguntan quién me envió, diles que te envía el yo soy. Señor, pero es que no van a creer. Bueno, entonces mete tu mano, sácala, se secó, ¿ya viste? No, pero es que no, Señor, no. Listo, ¿qué tienes en la mano? Tienes un báculo, tíralo al piso, se convirtió en una sirviente. Tómalo de la cola, se convirtió nuevamente en el báculo. El Señor le dio todos los argumentos a Moisés y Moisés seguía colocando excusas, porque deforma nuestra realidad y nuestra relación con Dios. La oración bíblica afirma la soberanía de Dios. Recuerden, los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. ¿Y qué les dice el Señor? Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás. La oración bíblica reafirma que Dios es soberano y que por encima de Él no hay nada, que Él está al control de todas las cosas. Eso reafirma la oración bíblica. La oración bíblica descansa en la fidelidad de Dios, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo hace, Él lo cumple. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. La oración bíblica descansa en la fidelidad de Dios y nos alinea con su voluntad. Eso es lo que hace la oración. Entonces Dios desea que cuando venga ese rafagazo de miedo,
Que cuando vengan esos pensamientos que quieren llevarnos a la incertidumbre, inmediatamente vayamos a Él y le digamos: Señor, tú tienes el control de todo lo que va a ocurrir. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el control de esta nación? Entonces descansemos en eso. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el control de nuestra familia? Entonces, mientras Él trabaja en nuestra familia, ¿sabe cómo respondemos nosotros? Adorándole, siendo obediente a la misión, compartiendo en comunión en la iglesia, siendo obedientes y amándolo en nuestros trabajos. Cuando nos reunimos de manera corporativa, nos disponemos para orar, para adorar, para clamar, mientras Él está trabajando en lo que debe hacer. El kairos de Dios es muy distinto al cronos de nosotros. El cronos de nosotros es lineal y está marcado por la falta de paciencia. El kairos de Dios, el tiempo de Dios, es circular y se mueve de acuerdo a sus planes y a sus proyectos. Ahora, el miedo, ¿sabe también qué hace? Enferma a la iglesia. El miedo rompe el diseño comunitario. Dios, Jesús, concibió la iglesia como un cuerpo, no como individuos creyentes aislados. Mis hermanos, el hecho de que estemos aquí próximos no quiere decir de que haya comunión. Pero Dios no diseñó su iglesia como creyentes aislados, como islas. No, Él diseñó la iglesia como un cuerpo. Sin embargo, cuando el miedo gobierna, se debilita la congregación. Cuando el miedo gobierna, se justifica el aislamiento. Yo justifico el aislarme del cuerpo de Cristo. Se normaliza la ausencia. Ay, esta persona no volvió. Los líderes no lo llamaron. El pastor no lo llamó. Y mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Y mi responsabilidad del cuidado de las personas que quizá no van al mismo ritmo al que voy yo. Y si yo soy el primer doliente que lo noté, ¿por qué no puedo hacer la llamada? ¿Por qué no puedo hacer la visita? ¿Por qué no puedo decirle al Señor: voy a orar, amado Rey, por esta persona y voy a compartir la palabra? Porque de hecho, claro, el Señor coloca personas para direccionar su iglesia, pero la responsabilidad es de toda la iglesia. La responsabilidad es suya, de caminar como cuerpo, de unirse a la comunión que el Señor ha desarrollado y ha concibido. Una iglesia con puertas cerradas pierde visión, pierde gozo, pierde autoridad espiritual porque el miedo gobierna. ¿Y sabe a quién le conviene que la iglesia esté en este estado? A Satanás. Satanás perdió su posición en Ezequiel capítulo 24. Satanás pierde su posición, antes conocido como Luzbel, director de la alabanza y la adoración. Pierde su posición. El Señor lo saca de la esfera celestial, le entrega una posición al hombre. El hombre pierde esa posición. Jesús viene y restaura la posición, le entrega la autoridad a la iglesia, y ahora lo que Satanás quiere es quitarnos de la posición de privilegio que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. El miedo produce polarización interna. El miedo siempre está buscando culpables. El miedo produce bandos, los de izquierda, los de derecha, son bandos. Hay polarización, hay división. El miedo rompe la unidad. Mis hermanos, el enemigo ni siquiera está buscando destruir la iglesia, solo necesita dividirla para que sola se destruya. Eso es lo que busca el enemigo. Jesús lo dijo: un reino dividido no prevalece, no prospera. ¿Sí? Cuando nosotros nos sobreponemos a la interpretación de esta realidad con los métodos humanos, ¿sabe qué alcanzamos? La realidad celestial y cómo Dios está viendo las cosas. Ustedes lo vieron en la imagen. Las naciones ven el mundo como un tablero y juegan con este mundo. Pero el Señor está por encima de todo, como lo dice el Salmos capítulo 2. El Señor está sentado en su trono. Se burla de los reyes de la tierra, porque Él ha dicho: he puesto a mi ungido sentado en el trono. Él va a gobernar las naciones con vara de hierro. Pídeme y te daré por herencia las naciones
y como posesión tuya los confines. ¿Quién es el dueño de las naciones? ¿Quién vino a ganarlo todo? ¿Quién viene a reclamar lo que le pertenece? Cristo mismo. Y lo dejó a usted y me dejó a mí para ser embajadores del reino, para preparar todo su regreso. Por eso la palabra dice, esperando y apresurando el día de su regreso, porque es una realidad, mis hermanos. Usted y yo somos embajadores, somos apóstoles, somos enviados, somos llamados para proclamar un solo reinado, para proclamar un solo gobierno, que no es democrático, es una monarquía en donde hay un rey que está sentado en el trono y va a gobernar. Por último, el miedo sabotea la misión. ¿Cuál es la misión que el Señor nos entregó? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre. Cuando el miedo gobierna, dejamos de preguntarnos a quién enviamos, a quién discipulamos. Empezamos a preguntarnos cómo nos protegemos, cómo nos guardamos aquí internamente en medio de las crisis. Y el Señor dijo que cómo vamos a apagar la luz, que cómo vamos a coger la luz y a meterla debajo de una cama para que no alumbre en medio de la oscuridad. El Señor dijo que usted y yo somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde sus componentes, entonces ya no va a poder salar, ya no va a poder dar sabor. Entonces usted y yo fuimos comisionados por Dios, todos los que estamos aquí. Hemos sido comisionados para ser testigos, porque no somos portadores de un mensaje, somos portadores de una vida, somos portadores de un espíritu vivo, somos portadores de una persona. La misma persona que nos sacó a nosotros del valle de sombra y de muerte es la misma persona que sigue llamando a muchos para que sean alcanzados y puedan ser trasladados del principado de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado. La provisión que el Señor dejó aquí en la tierra se llama iglesia. Es usted y soy yo. Y por eso el miedo nos desenfoca de la misión. Porque la misión se vuelve interna. Protejámonos nosotros. El evangelio, ¿sabe qué se vuelve? Una clase de universidad. Se vuelve teórico, pero no se vuelve práctico. Claro, yo comprendo que yo estoy en Él y que Él está en mí. ¿Para qué? Para que otros puedan experimentar esa realidad de plenitud que yo estoy experimentando. Israel lo rechazó. Lo vimos hace 8 días. Cuando Israel le dice al Señor, Señor, danos un rey como el resto de las naciones. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Mostrarle al resto de las naciones cómo gobierna el cielo aquí en la tierra por medio de una nación. ¿Qué hizo Israel? Rechazó el proyecto de Dios. Y ese proyecto se trasladó ¿a quién? A la iglesia. Y por medio de la iglesia el Señor le está mostrando a las personas cómo gobierna el cielo aquí en la tierra. Pero si nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que queremos, a lo que deseamos, ¿sabe qué le estamos predicando a las personas? Cristo no es suficiente. Necesitamos otras cosas. Porque Cristo para mí no es suficiente. Yo voy el domingo, yo voy el miércoles, yo oro a Dios, pero necesito de otras cosas y le estoy diciendo a las personas de manera indirecta, Cristo no es suficiente. Entonces, el miedo sabotea la misión. El miedo nos desprende de lo que Dios nos entregó, ser mensajeros del reino. Y una de las señales de este último tiempo, ¿sabe cuál es? Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice Hechos 4:20. Ahora, ¿qué ha experimentado usted con Dios? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Si yo ya lo he experimentado, ¿por qué dejo de testificar lo que yo he visto, lo que he oído y lo que experimento todos los días? Entonces hay un llamado que está haciendo el Señor. Y ese llamado es a que nosotros podamos desarrollar justamente lo que leímos al principio. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7.
Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo responde la iglesia? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino un espíritu ¿de qué? No por fuerza humana, sino que es el poder del Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Es Él en nosotros. Entonces Él nos dio un espíritu de poder. Usted y yo recibimos un reino inconmovible, mis hermanos. Lo dice, si quiere anotarlo, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Los reinos de la tierra son movibles, se mueven, se caen reyes, se montan otros reyes, pero el reino de Dios es inconmovible, inamovible, es el reino del Señor. Usted recibió un espíritu de amor. Recuerde 1 Corintios 1:13. El amor no tiene envidia, no se jacta. El amor es sufrido. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el espíritu de amor que usted recibió. Y usted recibió un espíritu de dominio propio que nos lleva a desarrollar una mente sobria en tiempos de crisis, que nos lleva a desarrollar una firmeza en la palabra, así todo a nuestro alrededor se esté cayendo, porque voy a poder decir lo mismo que dijo el salmista: aunque camine en un valle de sombra y de muerte, aunque se estén cayendo las naciones, aunque los gobiernos estén en guerra, aunque las naciones no quieran nada con el Señor me va a guardar en medio de la crisis. A mí, a mi familia y a la iglesia. Por eso el Señor nos está llamando a discernir su palabra en medio de tanto ruido que estamos recibiendo. Y vamos a recibir más. Porque mire, ahorita viene un tiempo bien complicado para nuestra nación, y es el 7 de agosto. Es el cambio de gobierno. Y a las personas no les interesa, los que no tienen temor del Señor no les interesa si la nación se cae, no les importa. Porque están detrás de sus propios intereses, son egoístas. El corazón del ser humano es egoísta y está detrás de sus propios intereses. Pero en medio de la crisis, ¿sabe qué va a hacer la iglesia? Se va a levantar para predicar de un reino inconmovible. Porque usted y yo somos la provisión que Dios entregó para decirle al mundo y a las personas: en Cristo hay esperanza. Hay una esperanza superior a las políticas, superior a los gobiernos, superior a las personas. Hay una esperanza, y esa esperanza es una persona y va a regresar. Por eso usted y yo hacemos lo mismo que hizo Juan. Hay una voz en el desierto: preparen el camino del Señor. Si hay incertidumbre, si hay angustia, la iglesia va a enseñar que es tener esperanza y confianza en Dios en medio de la crisis y en medio de la tribulación. Quiero terminar leyéndoles varios versículos. No los vamos a colocar en pantalla. Si usted quiere, cierre sus ojos. Yo invito al resto del equipo de alabanza y permita que el Espíritu Santo le hable. Si hay miedo en su corazón, si hay angustia, si hay temor, una de estas palabras es para usted. Y mientras yo voy leyendo, esté muy atento, porque el Espíritu Santo quiere reafirmar su corazón, reafirmar sus palabras y reafirmar su diseño en cada uno de nosotros. Dice Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Dice el Salmo 56:3: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Dice Josué 1:9: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Dice Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Dice el Salmo 118:6, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Dice primera de Pedro 5:7, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Dice el Salmo 23:4, aunque vaya por un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice Deuteronomio 31:6, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará, nunca los abandonará. Dice Proverbios 29:25, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Dice el Salmos 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Dice Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Dice Juan capítulo 14 versículo 1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, hablando Jesús. Tómese un momento para reflexionar. Permita que el Espíritu Santo le hable. Tome la palabra que el Señor le ha dado. Permita que su amor lo inunde, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, dice la Escritura. Todos nosotros que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos sostiene con su gracia, con su misericordia. Así que tome la palabra y permita que fluya en su corazón, en su mente, que tumbe toda estructura de miedo, de soledad, de angustia, y afine nuevamente su oído a las palabras de Dios, a lo que Él está hablando, a lo que Él está diciendo. No tema lo que digan las noticias, porque hay uno que está por encima de todo y ha dado palabra a su pueblo de sustentarnos en medio de las crisis y en medio de las dificultades.